Esta semana iniciamos con el tema de resistencia al corte de los suelos. Este, muchachos, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque gran parte de la geotecnia se basa en el entendimiento de la resistencia al corte del material. Es un aspecto fundamental. Todos o la gran mayoría de fenómenos en la geotecnia tienen que ver con resistencia al corte. Aquí les hago un adelanto, muchachos. El suelo falla por cortante. Entonces, al, al suelo fallar por cortante, se hace necesario que determinar la resistencia al corte o para un estado de corte. Entonces, de ahí que sea importantísimo el estudio de este tema. Por eso nos vamos a demorar tanto en este tema. Segundo, la resistencia al corte sale en muchos de los temas que usted va a ver aquí adelante. En el caso de Geotecnia 2 y en el caso de Geotecnia 3, para los cursos que están acá en la universidad. Por ejemplo, en el posgrado de Geotecnia o la especialización de Geotecnia, también hay muchos temas relacionados con la resistencia al corte. Entonces, este es el, como dice acá en pantalla, es el punto de partida esencial para el entendimiento de otros problemas. ¿Cuáles pueden ser esos problemas? El empuje de tierras para el diseño de estructuras de contención, en el caso de diseños de muros, en el caso de diseños de pantallas de pilas, en el caso de anclajes, por ejemplo, se hace muy importante el entendimiento de la resistencia al corte. En el caso de la estabilidad de taludes, sumamente importante. Cuando usted determine para una masa de suelo el momento de resistencia o el momento resistente, también está involucrado la resistencia al corte. En el caso del diseño de cimentaciones, en lo que nosotros conocemos como la obtención o la capacidad de soporte o comportante del material, también está relacionado con la resistencia al corte, en lo que nosotros llamamos la ecuación general de resistencia al corte, que es una ecuación en función de los estados de corte que se dan por debajo de la fundación. También está relacionado con el diseño o con el estado de corte, con la resistencia al corte. Entonces, hablar como tal de la resistencia va a ser un tema generalizado, pero y muy importante a lo largo de la geotecnia. Importante decir de esto en cuanto al material. Para nosotros, nuestro suelo va a estar sometido ¿a qué? Va a estar sometido a esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. Como, como usted lo pudo haber visto en la mecánica de materiales. Recuerde que usted veía que los materiales pueden someterse a esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. Y aquí vale hacer una mención muy importante, es que en el caso de estos esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción, dichos esfuerzos pueden conllevar a un estado de corte o producir esfuerzos de corte, movilizar esfuerzos de corte. En un rato vamos a mirar qué es eso. Y finalmente este estado de corte o estos esfuerzos de corte son los que nos van a permitir a nosotros que determinar la resistencia a la falla por cortante o la resistencia al esfuerzo cortante. ¿Qué pasa en el caso de los suelos? ¿O qué es importante precisar en el caso de los suelos? A diferencia de los materiales, que en el caso de los suelos, nuestros materiales tienen o exhiben resistencias a la compresión que son significativamente altas. Y en ocasiones, digamos, los esfuerzos de tracción suelen ser nulos y la mayoría de veces suelen tener magnitudes muy pequeñas. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de estos esfuerzos de corte o estos estados de cortante que se van a producir, desde el punto de vista de los ensayos que vamos a hacer en laboratorio, estos están asociados a ¿qué? A esfuerzos de compresión, y esos esfuerzos de compresión producen estados de cortante. Los estados de tracción, muchachos, son importantes, pero vuelvo y les digo, en ocasiones la resistencia a la tracción del material es muy baja o prácticamente nula, entonces casi que hablar de estados de corte desde la tracción termina siendo como un residual, más que un objetivo primordial dentro de la geotecnia. Entonces, por lo tanto, nuestra intención ahora que vamos a introducir la resistencia al corte es enfocarnos en esfuerzos de compresión que van a generar a su vez un estado de cortante, un estado de corte. Y a partir de eso, muchachos, entonces lo primero que podemos hablar nosotros es de la existencia
de lo que por allá en 1773 Coulomb llamó la envolvente de resistencia, y que fue sencillamente que una expresión que él determinó para poder hallar la resistencia al cortante de un material. ¿En qué se basó Coulomb para establecer esa expresión o esa ecuación de resistencia al corte? Él dijo, mire, es importante tener presente que cualquier material que tengamos en la naturaleza va a sufrir un estado de falla o va a sufrir una falla. Y esa falla nosotros la podremos catalogar como ¿qué? Como toda rotura, como toda deformación o movimiento que hace que el material no cumpla en forma aceptable la función que tiene asignada. Dicho de otra manera, si yo tengo un suelo y ese suelo falla o ese suelo se deforma excesivamente, si ese suelo se agrieta, pues entonces yo estaré induciendo un estado de falla. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de esa definición del concepto de falla es que usted puede entrar a medir la resistencia. Porque ¿qué dijo propiamente Coulomb en torno a eso? Él dijo, miren, si yo sé que mi suelo se puede agrietar, si yo sé que mi suelo puede fallar estrepitosamente, si yo sé que mi suelo puede deformarse excesivamente, para esos estados yo podré medir la resistencia al corte, porque yo estoy llevando el suelo a un estado límite, a un estado en el que él no necesariamente se comporta. Pero si yo soy capaz de determinar ese estado, sencillamente sé que no quiero llegar allá, que eso va a representar mi umbral, mi máximo, y que yo, desde el punto de vista ingenieril, tendré que llevar el suelo a estados de carga menores. Entonces, a partir de ese concepto de falla, que lo vamos a exponer un poco más adelante, ¿qué fue lo que finalmente estableció Coulomb? Él dijo, mire, un material va a fallar cuando ¿qué? Cuando el esfuerzo cortante que se aplique en una dirección iguale la resistencia al corte en esa misma dirección. Entonces, en otras palabras, si yo en una dirección en específico tengo un valor de resistencia al corte, si yo aplico en dicha dirección un valor de cortante igual a esa resistencia, yo voy a tener como tal una falla. Esa fue la definición de Coulomb. Eso que le acabo de decir va muy de la mano o puede relacionarse con el concepto de factor de seguridad, que ya en un momento vamos a ir a ello. Vaya pensando un poquito. Entonces, vuelvo y le insisto. Si yo en un material aplico un esfuerzo de corte en una dirección y ese esfuerzo de corte sobre esa dirección iguala la resistencia al corte, para ese material yo voy a tener como tal una falla. Y si yo garantizo una falla o yo igual garantizo que esos cortantes se igualan, yo ahí voy a poder medir el cortante. Y si yo genero eso y si puedo medir el cortante, dicho cortante, muchachos, lo voy a medir con la expresión que aparece acá en pantalla. El cortante S o tau, letra griega, va a ser función de esta expresión que está acá, de la expresión C más sigma tangente de phi, donde C hará referencia, al menos desde lo que estableció inicialmente Coulomb, a la resistencia por cohesión o la cohesión entre partículas, es un término conocido como la cohesión, y el dato sigma tangente de phi hará referencia a la resistencia por fricción entre los granos, donde en este caso el ángulo phi es conocido como el ángulo de fricción interna del material, aquel que se da entre los granitos. Ya también lo vamos a mirar en un instante. Si usted establece esa ecuación, puede medir la resistencia al corte para cualquier estado de esfuerzos y en cualquier dirección. En algunos libros va a encontrar que el cortante se le denomina S porque viene del inglés shear resistance. Entonces sepa muy bien que en los libros de habla inglesa, si le hablan de shear resistance, le están hablando del tau. Tau en notación latina, algunos libros, digamos, por ejemplo, el Vadillo, por ejemplo, puede encontrar esa notación latina. Pero si lo busca en inglés va a encontrar la palabra S y eso habrá referencia al shear resistance o a la resistencia al corte y que se establece a través de la envolvente.
Esta envolvente, muchachos, es muy importante porque es la que nos permite determinar a nosotros cómo se va a comportar el material en función del estado de corte. Entonces, a partir de eso, uno puede mirar varias cosas acá. Entonces, respecto a la envolvente, voy a hacerlo acá nuevamente. A la envolvente de resistencia. Entonces acabamos de decir, esa envolvente de resistencia, tau, es igual a la cohesión más C, sigma, perdón, tangente de phi. Si usted mira esta ecuación que yo coloco en pantalla, es una ecuación de la siguiente forma. Es una ecuación de la forma y igual mx más b. Si usted lo mira acá. Eso representa la envolvente de resistencia. Una ecuación de la forma y igual mx más b. Donde en este caso la pendiente estará representada por ¿quién? ¿Quién cree que es la pendiente en esa ecuación, muchachos? El esfuerzo. El esfuerzo. La cohesión. No, el ángulo por donde va a cortar, no, por donde va a fallar. Ay, muy bien. Entonces mire que hay algo bien interesante ahí que tenemos que plantear para poder concluir en torno a esto. ¿A quién es la pendiente y quién representa para nosotros? Y es que en estas ecuaciones, en esta ecuación como tal, tenemos que definir para nosotros quién representa la variable independiente y quién representará para nosotros la variable dependiente. Entonces, en este caso, desde el punto de vista de la envolvente de resistencia, para nosotros será muy importante tener claro que el esfuerzo que yo aplique en una dirección, el esfuerzo normal, representará para nosotros nuestra variable independiente, y el esfuerzo que yo obtenga a partir de ese esfuerzo normal representará para mí la variable dependiente. Recuerde cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, en ese orden de ideas, usted podría llevar esto a un plano, donde siempre vamos a dibujar la envolvente. Dicho plano va a ser un plano XY, donde vamos a representar nuestra variable. En la X tendremos nuestra variable independiente y en la Y tendremos nuestra variable dependiente. Un plano sigma tau. En dicho plano sigma tau nosotros vamos a dibujar siempre ¿qué? Siempre dibujamos la envolvente. Ahí dibujamos la envolvente. Entonces a partir de eso, si ya descartamos o ya establecimos que sigma y tau son nuestras variables, ahí sí ya podemos entrar a definir quién representa para nosotros las pendientes, o quién representa para nosotros la pendiente y el intercepto B. Entonces, ¿quién sería M, muchachos? La tangente de phi. M sería para nosotros la tangente de phi. Mire que esto es bien interesante. Y nuestro valor B o nuestro intercepto con el eje tau estaría representado por el valor C, que es la cohesión. A partir de eso, entonces, podemos hacer una claridad muy interesante. ¿Por qué? Porque B, que representa el intercepto con el eje tau, es función o es igual a la cohesión. Mientras que la pendiente de esta línea, de esta envolvente, va a ser función de tangente de phi, con un aliciente. Es que si yo despejara para phi, me daría cuenta de que phi sería igual a la tangente inversa de ¿qué? Del valor de mi pendiente, mírelo acá. Y a partir de eso usted tendría herramientas, todas las herramientas para poder determinar el estado de corte de un material y con ello determinar el valor del C y el phi. Porque es muy importante a partir de la envolvente lo siguiente, muchachos. La función, o más bien, no hablemos de función. El objetivo más bien
el objetivo de la envolvente de resistencia o de dibujar la envolvente pasa por determinar ¿qué? Pasa por determinar quién representa para nosotros el valor de la cohesión y quién representa para nosotros el valor del ángulo de fricción. Usted obtiene o realiza, dibuja la envolvente para obtener los parámetros de cohesión y el ángulo de fricción, C y Φ respectivamente. Entonces, a partir de eso, si usted lo que dibuja es esta ecuación, pues sencillamente lo que va a tener es que una ecuación de la forma y igual a mx más b. Entonces tendría algo como esto, tendría algo como una línea. Esta línea representa para nosotros nuestro tau, C más sigma tangente de Φ, y tendría entonces como esta línea tiene un intercepto con el eje tau, que es igual a la cohesión, y tiene una pendiente que es igual a la tangente de Φ, que si usted le saca a esa pendiente la tangente inversa, pues le va a dar sencillamente ¿qué? El ángulo Φ, que no es más que la inclinación de la envolvente respecto a la horizontal. Si usted es capaz de dibujar la envolvente y obtiene C y Φ, es capaz de determinar la resistencia de su material. Esa es la primera función de la envolvente, y eso fue lo que estableció inicialmente ¿quién? Coulomb por allá en el 1700. Determinar los parámetros de resistencia. Ahora, ¿qué supuso Coulomb en su momento? Coulomb supuso que estos parámetros de C y Φ eran constantes del material. Vamos a ver en un instante que eso no es necesariamente cierto. Pero si usted es capaz de dibujar la envolvente, muchachos, es capaz de obtener la información que necesita. Ahora, desde el punto de vista de este dibujo, si yo extendiera el plano hacia la izquierda, en el caso de mi plano sigma, aquí tendría esfuerzos que voy a llamar positivos y que voy a llamar esfuerzos de compresión. Recuerde que la compresión en el material es significativamente alta en el caso del suelo. Y desde el punto de vista de la izquierda tendría esfuerzos negativos que los estaría asociando a un estado de tracción. Entonces, si habláramos de ello, usted podría tener que cuando extiende la envolvente del lado negativo, cuando usted extiende esta envolvente del lado negativo, usted podría hallar una distancia desde el punto de vista del sigma negativo. Esta distancia que está acá, que la voy a llamar acá A, esta distancia es representativa de un esfuerzo. Este A representará para nosotros la resistencia a la tracción del suelo. Vamos por acá, la tracción del suelo. Esa representa para nosotros la resistencia a la tracción. Como le dije previamente, esa resistencia a la tracción puede ser muy pequeña o puede ser cero. Entonces, desde el punto de vista de la envolvente, nos interesa más enfocarnos sobre la parte de la derecha. Esfuerzos de compresión que producen estados de cortante o estados de corte. Eso es lo que nos interesa a nosotros determinar. Entonces, a partir de esa envolvente, usted puede entrar a jugar con ella. Porque mire cosas como esta. Si yo tuviera envolventes, yo puedo tener que ciertos materiales o ciertos suelos pueden exhibir ¿qué? Envolventes que son más altas, que tienen su respectivo ángulo de fricción, que tienen su respectiva cohesión. O yo podría tener incluso envolventes que no necesariamente son tan altas, no son tan grandes, y que eventualmente pueden ¿qué? Partir de un mismo valor de cohesión y pueden tener ¿qué? Ángulos de inclinación más pequeños. Entonces la envolvente puede cambiar sobre ese plano sigma tau en función de que se desplace hacia arriba y hacia abajo, en función de la cohesión, o que cambie su inclinación dependiendo de ¿qué? Del ángulo de fricción.